¿Cómo están, compañeros? Tengan ustedes una muy buena tarde. Em, Vamos a iniciar a trabajar ya el contenido de la semana número 5 para nuestro curso de Derecho Mercantil. Iniciamos entonces a trabajar ya con ustedes y vamos a eh, iniciar con el contenido de esta semana. Recordemos que la semana pasada trabajamos sobre lo que eran los auxiliares del comerciante. También trabajamos un poquito sobre las obligaciones profesionales del comerciante, el registro mercantil. Iniciamos a trabajar también lo de la empresa y el derecho de propiedad intelectual, que lo vamos a retomar más adelante. Entonces, hoy vamos a trabajar este tema. Me disculpo con ustedes porque la semana pasada perdí el horario. Según yo, terminábamos a las 5:30 y no, nuestro horario es a las 5. Entonces, yo me alargué media hora más, pero ya no me vuelve a pasar, compañeros, perdonen ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar a trabajar ya con el contenido que nos corresponde para esta semana, siempre dejando unos minutos de último. Vamos a dejar unos 15 minutos para, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de los 15 minutos de nuestro periodo, pues vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces comparto con ustedes mi pantalla para iniciar a trabajar y vamos a tener siempre a la mano, por favor, nuestro código de comercio. Bueno, vamos a trabajar hoy las generalidades de los títulos de crédito. Vamos a iniciar a ver pues, sus características y todo. Vamos a ver desde esta semana en adelante, vamos a trabajar todo lo que son los títulos de crédito. Significa que vamos a avanzar todos los que los vamos a ir viendo cada uno, pero el día de hoy solo vamos a avanzar en relación a las generalidades de los títulos de crédito. Fíjense que para manera de introducción vamos a ver que los títulos de crédito son documentos meramente mercantiles. A eso se refiere cuando hablamos nosotros de los títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos meramente mercantiles, es decir, que son los que se utilizan para las transacciones comerciales o transacciones mercantiles. Muchos títulos de crédito son complejos y otros títulos de crédito son muy sencillos en relación a su utilización. Y eso va a depender del negocio mercantil que se está haciendo. Por ejemplo, la factura es un título de crédito, ¿verdad? Es un documento mercantil. Y cuando nosotros vamos a un lugar, pues tan fácil es cuando se nos entrega una factura. O sea, no tiene mayor complicación. Incluso nosotros, pues si tenemos algún tipo de comercio, pues extendemos también facturas. Es decir, ahí no tenemos ningún problema. Sin embargo, cuando se celebran incluso, por ejemplo, transacciones o se celebran contratos que son típicos o atípicos mercantiles, es decir, que están dentro de nuestro código los típicos y los atípicos, es decir, que no están o no existen dentro del código, pero recordemos que de acuerdo a las características de nuestro derecho mercantil tiende a adaptarse poco a poco, ¿verdad? Entonces, esos documentos van a ser más complejos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en relación a ello y vamos a iniciar manejando las generalidades ahora de lo que son los títulos de crédito. Los títulos de crédito los tenemos a partir del artículo 385 de nuestro Código de Comercio. Dice que los títulos de crédito son bienes muebles y esa palabrita bienes muebles está remarcada porque debemos entender y recordar según nuestro Código de Civil que es un bien mueble. Pero vamos por favor al artículo 385 del Código de Comercio. Y ahí vamos a ir desglosando de una vez, por favor, todo lo que tiene que ver con los títulos de crédito, ¿verdad? Bueno, 385 títulos de crédito. Dice, son títulos de crédito los documentos, dice el 385, que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Muy bien, cuando hablamos de que tienen la calidad de bienes muebles, vamos a hacer referencia a lo que establece, vamos a buscar por favor,
el artículo 451 de nuestro Código Civil. 451. Vean, ahí está la definición de lo que son los bienes muebles. Yo creo que esa definición ustedes la tienen muy reciente porque están estudiando también el derecho civil en la fase. Y dice que son bienes muebles los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos. Es decir, que se pueden quitar o se pueden cambiar de lugar sin que sufran algún daño, a eso se refiere. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas, obligaciones de las sociedades accionadas, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero, servicios personales, y ahí es en donde entra el 385 del Código de Comercio, en el numeral 5 del artículo 451 del Código Civil. Eso significa que aquí en el 451 de nuestro Código Civil vamos a anotar el 385 del Código de Comercio, y allá en el 385 del Código de Comercio, en donde dice bienes muebles, en esa última parte vamos a anotar el 451.5 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, se entiende que los títulos de crédito tienen, dice, veamos otra vez el cuadro rosado, los títulos de crédito son bienes muebles. Cuando hablamos de bienes muebles ya vimos que se pueden cambiar o se pueden pasar de un lugar a otro, en los que se incorpora un derecho literal y autónomo. Me detengo acá porque es muy importante entender esto. Cuando hablamos que cada título de crédito incorpora un derecho literal, estamos hablando que lo que dice el título de crédito es lo que se tiene que respetar, lo que dice, es decir, que el derecho es un derecho literal, no algo que deje abierto algo, no algo que dé la oportunidad a cambiar o a dar a duda algo, no, sino que es un derecho literal. Lo que está ahí anotado, eso es lo que se debe respetar. Veamos un ejemplo, por ejemplo, de la literalidad en relación a un título de crédito, por ejemplo, un cheque. Los cheques definitivamente nos expresan lo que es la literalidad. Porque si ahí dice que por 5,000 quetzales me van a dar 5,000 quetzales. Si hay una diferencia entre la cantidad que está anotada en letras y la que está anotada en números, pues no se entiende la literalidad de ese título de crédito y por lo tanto puede ser que no nos lo vayan a pagar o que lo vayan a rechazar, como nosotros comúnmente decimos, ¿verdad? Dice que incorpora un derecho literal y autónomo. Cuando hablamos que el derecho que está en un título de crédito es un derecho autónomo, significa que el derecho va a la par del título. No va separado el derecho y aparte el título, no. Va ahí a la par, por eso, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, la autonomía de un cheque. A mí me deben 5,000 quetzales, yo recibo el cheque de 5,000 quetzales por la deuda que me tenían. Pero yo debo 5,000 quetzales a otra persona, entonces yo vengo y endoso ese cheque, media vez no esté limitado a su circulación, entonces yo lo endoso y se lo entrego a la otra persona. Y esa persona quiere hacer una compra por 5,000 quetzales, va y hace otra vez el endoso y se lo pasa a la otra persona. Esos 5,000 quetzales van acompañando directamente, no tienen dependencia conmigo, no tienen que averiguar, bueno, pero ¿a quién se lo entregaron? ¿Y por qué usted ahora tiene ese cheque de ese derecho? ¿Por qué ahora usted está cobrando si a usted no se lo emitieron a otra persona? No, porque en relación a la autonomía no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la otra persona, sino que el derecho va a incorporar directamente dentro de su propio título, va en autonomía. Veamos en el peor de las circunstancias que yo deje tirado ese cheque y ese cheque ya está endosado. Yo lo endosé y ya está, prácticamente ese cheque ya está endosado. Y entonces yo, ¿qué voy a hacer si el cheque está endosado y lo dejo tirado? Cualquier persona puede, lo recoge y lo puede cobrar. Imagínense peor que ese cheque vaya, por ejemplo, al portador. Si el cheque va al portador, definitivamente yo ahí ya no puedo hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces ahí estamos en relación a eso, por favor, compañeras. Permítanme un momentito, creo que me están indicando que tengo un asunto acá. Vamos a ver si puedo mejorar entonces. Bueno, me dicen si ya se escucha mejor.
Me indica, perdone, mi monitora, si ya se escucha mejor ahora en este momento. Y entonces vemos entonces, compañeros, que definitivamente cuando estamos nosotros hablando de la literalidad y de la autonomía que existe dentro de los títulos de crédito, literalidad dijimos que era que lo que vaya anotado y en la autonomía se refiere a que directamente acompaña, ¿verdad? Es un derecho autónomo, separado del derecho que supuestamente le pertenece a una persona. Ahí estamos en relación a eso. ¿Me permiten un momentito? Voy a cambiar mi micrófono para tener un mejor audio con ustedes. Y no puedo usar otro micrófono porque recuerden que me da un pitito de que si quiero abandonar la sesión y no lo puedo hacer. Entonces se me corta la llamada. Permítame un momento y ahorita yo vengo. Bueno, vamos entonces, compañeros, perdonen ustedes. Creo que ahí estamos mejor. Solo me indican si ya mejoró un poquito el audio, por favor. Entonces, definitivamente estamos hablando que cuando hablamos de la literalidad y la autonomía que van dentro de los títulos de crédito, estamos viendo entonces que los acompañan, es decir, que no depende de mí. Si yo dejo extraviado ese cheque, no me van a buscar a mí, sino ese cheque puede ser cobrado por cualquier persona si ya está endosado o si no está endosado, pero está, por ejemplo, al portador. Entonces debemos tener mucho cuidado en relación a eso, ¿verdad? Ahí estamos hablando en relación a los títulos de crédito. Muy bien. Vamos ahora a seguir avanzando y siempre con el artículo 385. Dijimos gracias. Qué bueno. Entonces, cuando hablamos nosotros en relación a la generalidad de los títulos de crédito, estamos viendo que vamos a ver ahorita todo lo que tiene que ver con todos los títulos de crédito. Eso significa que tiene estas características y esto que vamos a ver en esta clase va a darnos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las sociedades mercantiles y hablamos primero de las generalidades de todas las sociedades mercantiles y después las vimos en específico? Igual vamos a hacer en esta tarde. Vamos a trabajar primero sobre la generalidad de todos los títulos de crédito. Características de los títulos de crédito. La primera característica es la literalidad. Esta literalidad ya la hablamos en un momento, pero se vuelve aparte dentro del que está en la definición de los títulos de crédito. También hablamos que es una de sus características y dice que literalidad por su tenor escrito se saben los alcances del derecho. Es decir, que lo que está anotado en un título de crédito, eso es lo que tiene validez. Yo no puedo decir es que yo compré una algo que me costó 500 quetzales, pero me facturaron solo 400. No se puede. Si me facturaron 400, ese es el valor que tiene. Yo no le puedo agregar ni quitar, porque estamos basándonos en la literalidad de los títulos de crédito. Incorporación. En el título se encuentra incorporado el derecho, de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Los títulos directamente están incorporados en los derechos que se encuentran ahí. No podemos hablar, por eso tenemos que ver cómo se extienden esos títulos de crédito y cómo circulan los títulos de crédito. Debemos de tener mucho cuidado y eso lo vamos a ir entendiendo. La legitimación es la tercera de las características. La legitimación dice que la tiene el poseedor y nominado en el título. El poseedor es la persona que tiene en su poder el título de crédito y el nominado en el título es el nombre de la persona que está ahí.
Les pongo mucho de ejemplo el cheque porque es quizá de los títulos de crédito que manejemos quizás todo el tiempo y con más, pues con más fluidez, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la legitimación de un cheque, ¿quién tiene el derecho de cobrar ese cheque? La persona que sea el poseedor. Porque si es la persona que lo tiene de último y tiene los endosos necesarios, entonces él es el acreedor, es el acreedor o el propietario de ese título de crédito y del derecho que está incorporado dentro de ese título de crédito. Hay otros títulos que no son, vamos a ver que no son únicamente en relación al poseedor, sino que también tienen un nombre, por eso se les llama nominados, es decir, que tienen un nombre directamente a la persona que posee ese título de crédito. Si ese es el caso, que tiene un nombre, entonces se nos tenemos que basar en el nombre que tiene. De acuerdo a cómo va cambiando el poseedor, puede ir cambiando también la nominación o los derechos que el nominado tenía sobre determinado título de crédito. La siguiente característica es la autonomía. Los derechos y obligaciones son independientes de la persona que los pone en circulación. Hablamos directamente de ese cheque, ¿verdad? Una persona me entrega a mí, ella lo puso en circulación, la que me giró el cheque, después yo entro en la circulación de ese título de crédito, pero lo endosa otra persona y esa otra persona lo vuelve y lo endosa y todas las personas que estamos en la circulación de ese título de crédito somos autónomos, es decir, que el título de crédito tiene sus propios derechos, tiene sus propias características y no va a depender de nosotros la autorización de él, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, fíjense que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero actualmente hay unos cheques en donde llaman para confirmar. Si ustedes giran un título, un cheque como título de crédito que necesita confirmación, ese es un trámite que se han establecido directamente en las instituciones bancarias que no es legal, puesto que si todas las características están bien, que no hay nada borroso, que los datos están claros, pues no habría por qué dudar en relación a ese título de crédito en base a estas características que se tienen. Sin embargo, debido también a la falsificación que ha habido de los títulos de crédito, principalmente de cheques, entonces es que se hacen ese tipo de trámites que no son legales. No son legales, recordemos y más, vamos a ver más adelante que los cheques son pagaderos a la vista. Significa que se tiene que pagar inmediatamente, no tengo que esperar un tiempo como otros títulos de crédito, sino que es pagadero a la vista. El formulismo, el título debe contener los elementos que señala la ley. Ya vamos a ver en el 386 que tienen ustedes ahí en su código, vamos a ver cuáles son los requisitos generales de todo título de crédito. Mínimos, es decir, que cada título de crédito tiene sus propias características, pero las generalidades o lo que debe tener siempre todo título de crédito son los que están en el 386 de nuestro Código de Comercio. La circulación, esta característica no es propia de todos los títulos. Cuando hablamos de la circulación es que, por ejemplo, el cheque es un título de crédito que fácilmente entra en circulación porque una persona lo gira, después la otra lo recibe, lo endosa, lo endosa, lo endosa, y ahí estamos hablando que hay una circulación de ese título de crédito. Hay otros documentos que no tienen por qué, no tienen el por qué, no necesitan que entren en circulación. Por ejemplo, las facturas. Las facturas únicamente la extiende ese documento la persona que en el establecimiento en donde se está haciendo la compra y la persona interesada es la que recibe o solicita que se le extienda esa factura. Pero ¿para qué la necesita otra persona? Únicamente la necesita ella, incluso más adelante para hacer una declaración o para hacer, por ejemplo, justificación en relación a determinados gastos, pero otras personas no necesitan entrar en circulación con ese título de crédito. Entonces, por eso se aclara acá que la circulación, esta es una característica importante, pero que no le pertenece a todos los títulos de crédito. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Y hablamos ahora sobre los requisitos que están o que deben cumplir todos los títulos de crédito. Los requisitos generales de todo título de crédito son los que están en el 386. Por ejemplo, el cheque tiene que cumplir con estos, más los que están directamente en el espacio de nuestro código en donde está lo de los cheques. Pero los requisitos del 386 deben cumplirlos todos los títulos de crédito.
Primero, el nombre del título que se trate, es decir, que si es un cheque, si es un pagaré, si es una factura cambiaria, tiene que tener el nombre del título que se está trabajando. No podemos suponer qué título de crédito es, sino que todos los títulos de crédito deben tener en sí el nombre del título que se trata. Segunda característica importante o elemento es que tiene que contener la fecha y el lugar de creación de los títulos de crédito. No podemos quitarle o no podemos obviar la fecha de la creación. Y hay muchos títulos de crédito que incluso han pasado sin esa famosa fecha y lugar de creación, y pues más adelante vamos a tener mucho problema en relación a eso. Tercera característica es los derechos que el título incorpora. Todos los títulos de crédito que se les queda a ustedes bien tienen de una vez descrita la actividad o el derecho que está incorporando ese título de crédito. Por ejemplo, un cheque dice pago a la orden de. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es el derecho que incorpora? La orden incondicional de pagar una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener claro que tiene que incorporar todos un pagaré, ¿verdad? Pagaré en tal fecha. O, por ejemplo, una factura, ¿verdad? Una factura cambiaria, igual. ¿En qué momento se va a realizar la transacción? Entonces, todos los títulos de crédito deben traer de una vez descrita en relación a los espacios y en relación a la descripción que hace y en idioma, ¿verdad? Entendible y en idioma de español preferiblemente, debe tener de una vez los derechos que está incorporando ese título de crédito. Siguiente, y el lugar y la fecha del cumplimiento o el ejercicio de tales derechos. Cuando se habla de lugar y fecha de cumplimiento, de una vez tiene que decir en qué momento se va a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación que se está describiendo en cada título de crédito. De una vez tiene que tener no solo la fecha, sino dice el lugar y la fecha del cumplimiento de esa, por ejemplo, si es un cheque de esa orden incondicional de pago, de una vez dice la fecha, ¿verdad? De una vez dice. Aparte dice, si no lleva el lugar y la fecha del cumplimiento, también dice el ejercicio de tales derechos, porque hay unos que no es únicamente para el cumplimiento, sino para ejercitar determinado derecho. Siguiente característica, la firma de quien lo crea. Debe tener la firma de quien está creando. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Cuando se habla de los títulos en serie, vamos a hablar directamente de los cheques. Hay instituciones que son muy grandes, por ejemplo, cuando nosotros, un pago, ¿verdad? Que se hace, por ejemplo, en la universidad, se hacen muchísimos, se giran cheques a nivel nacional para todos los docentes, por ejemplo, todas las sedes, y entonces esos son cheques que se les puede decir que están en serie. Y dice que puede estamparse firmas por cualquier sistema controlado, es decir, que de una vez el cheque trae impresa la firma, no necesita hacer la rúbrica, ¿verdad? Y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa, es decir, que si tiene 3 firmas, por ejemplo, la cuenta para que sea pagado ese cheque, entonces una de las 3 al menos debe ser autógrafa. Entonces hay que llenar los espacios necesarios. Estos requisitos de los títulos de crédito, compañeros, eso los debemos tener nosotros de memoria, porque al momento, imagínense que se nos solicite redactar determinado título de crédito, ¿verdad? Un pagaré, por ejemplo, un documento importante en relación al derecho mercantil, no debemos olvidar ninguna de estas características porque si la olvidamos, tenemos un gran problema porque no estamos cumpliendo con los requisitos mínimos. Y aparte de estos, tenemos que ir a cada título y ver qué más lleva, porque cada título lleva algo más, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Veamos clasificación doctrinaria y la clasificación legal que tenemos actualmente de los títulos de crédito. Vamos a ver, atendiendo al objeto del documento o por el derecho incorporado o por el derecho que incorpora o en sí por qué se crea ese título de crédito, podemos ver que hay títulos personales o corporativos. Son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito. No es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal. Eso sería un derecho incorporado, ¿verdad? Son títulos corporativos, son los que se giran
con el principal objeto no de adquirir o de mejorar o de pagar algo, sino únicamente la facultad de atribuir al tenedor o a la persona que va a tener ese título de crédito una calidad. Una calidad, no tanto es una cantidad entonces que se incorpora dentro de ese título, sino es una calidad personal. Los títulos obligaciones son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito. Le dan a su titular acción para exigir el pago, por ejemplo, una letra de cambio. Ese es un título de obligaciones, ¿verdad? Principalmente lo que trae en sí es una obligación que se debe cumplir, por ejemplo, una letra de cambio. Los títulos reales de tradición o representativos, que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino un derecho sobre mercaderías amparadas por ese título. Por ejemplo, el conocimiento de embarque. Este conocimiento de embarque lo vamos a ver adelante, así que ustedes no tengan pena, porque más adelante vamos a ir analizando cada título de crédito. Pero, por ejemplo, el conocimiento de embarque es un documento o un título de crédito que se le entrega a una persona para saber que las mercaderías que vienen en tránsito, y como es un conocimiento de embarque, tiene que ser por medio de un barco, la vía marítima, entonces le pertenecen a determinada persona. Es decir, yo hago una compra en otro país, me envían a mí el conocimiento de embarque, ¿verdad? Y el conocimiento de embarque es el título suficiente con el cual yo te voy a ir a la empresa de transporte o el transporte que sea contratado para que ellos me puedan entregar ese dote o ese espacio o esas cajas, lo que ustedes como lo llamen, de las mercaderías. Es el documento entonces que ampara en sí, no un derecho de crédito, sino un derecho sobre mercaderías que están siendo amparadas por ese título de crédito. Vamos con otra clasificación. Este era dependiendo del objeto, ¿verdad? Que incorporaba. Ahora, atendiendo a su forma de creación. Cuando se habla de su forma de creación, vamos a ver que los títulos pueden ser singulares, individuales o aislados. Son creados en un solo acto. Por ejemplo, la letra de cambio, un pagaré. Eso no se crean 100 pagarés, 100 letras de cambio, no. Se gira una letra de cambio con la persona que se está haciendo la transacción mercantil. Un pagaré con la persona que se está comprometiendo a realizar ese pago en determinado tiempo. Entonces, por la forma de creación puede ser singulares, sí aislados o individuales que existen uno. Y ahora los títulos seriales o de masa son los que emiten en serie. Por ejemplo, las acciones de una sociedad, las obligaciones sociales que emite una sociedad o los debentures, ¿verdad? Esos son títulos de crédito que son creados específicamente por sociedades mercantiles y pues son seriales. Otro ejemplo podría ser la creación de cheques seriales por medio de una empresa, pues documentos, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, empresas o instituciones que se dedican a autorizar créditos y entonces ahí se viene el pagaré y esos pagaré aún siendo aparentemente individuales, pues se crean a veces incluso en serie. ¿Por qué? Porque viene uno, dos, tres, entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Entonces, va a depender de la circunstancia en la que estemos para ver si es un título singular, un pagaré puede ser para una persona o puede ser serial también cuando se crean varios. Ahí estamos hablando. La tercera definición o la tercera clasificación es atendiendo a la sustantividad del documento. Pueden ser títulos principales y pueden ser títulos accesorios. Los principales son los que se valen por sí solos. Por ejemplo, las acciones de una sociedad. No necesitan de la ampliación o que estén frente a ellos o estar con ellos otro título de crédito, sino ellos subsisten por sí mismos. Y ahora los títulos accesorios son los que van a depender siempre de un título principal. Por ejemplo, un cupón que lleva una acción para el cobro de dividendos. Entonces se crea un cupón como título accesorio a otro principal o a otro que no es creado, ¿verdad? Y no depende de otro, sino que es un título principal. Entonces ahí estamos, principales por sí mismos, los accesorios son los que dependen de otros títulos de crédito. Otra clasificación es atendiendo a la forma de circulación de los títulos de crédito. Y esto pongamos atención. Conocidos también por su ley de circulación, tal y como lo adopta nuestro Código de Comercio. Y esto, por favor, prestemos atención. Atendiendo a la forma en la que circulan, es decir, cómo pasan del persona a persona, vamos a ver cómo van a clasificarse y esta clasificación me interesa que la entendamos mucho.
Primero, porque es la que utiliza nuestro Código de Comercio. Hay títulos nominativos o directos. Son aquellos que tienen una circulación restringida porque tienen un nombre, por eso se llaman nominativos, porque tienen un nombre. Han sido librados a nombre de una persona y para transferirse se necesita el endoso del titular y la cooperación del emisor que llevará un registro. En los títulos nominativos veamos las características. Primero, que están creados con un nombre, es decir, que tiene un nombre. Segunda característica es que se lleva un registro. Esa es una ventaja de los títulos de crédito de tipo nominativos o directos, porque hay un libro y en ese libro se crea un registro de quién es el que posee actualmente ese título de crédito. En este caso no podemos poner por ello en ejemplo un cheque porque el cheque sí es nominativo, pero no tiene registro. No sabemos hasta dónde y quién fue a cobrar, porque si no está limitado, entonces puede seguirse endosando, endosando y endosando y hasta que una persona decida hacer el cobro, reclamar ese derecho que viene ahí literal y autónomo. Entonces, los títulos nominativos o directos son los que tienen un nombre y segundo, los que llevan un registro de quién es la persona. Y entonces, para que yo pueda cambiar ese título nominativo a otra persona, tengo que ir al registro y decir que yo ya no voy a tener el título de crédito, sino que lo va a tener otra persona y hacer un cambio de registro. Por eso estos títulos nominativos, cuando se pierden, no hay problema, porque se sabe en dónde estaba, se sabe quién era el último y entonces se puede hacer una recuperación de los títulos nominativos porque hay un registro y hay un nombre. Ahora, otros títulos no se puede porque no se sabe. Yo puedo decir yo lo tenía y lo perdí y otra persona yo lo tenía y lo perdí, pero no hay registro. Entonces no se puede hacer rápidamente una obtención de un título de crédito que se ha perdido. Y muchas veces, como es autónomo el derecho en los títulos de crédito, pues se pierde juntamente con el título, se pierde también el derecho, ¿verdad? Títulos a la orden. Sigamos leyendo. Llevar un registro de los últimos, de los títulos emitidos y solo se reconocerá como titular a quien aparezca como tal en el título mismo y en el registro que lleve el emisor. Por eso es importante que los títulos nominativos tiene que haber un cambio de registro. Tiene que haber un cambio de registro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos ahora con los títulos a la orden. Son parecidos, pero aquellos se extienden únicamente al nombre de una persona y se transfieren mediante endoso y entrega del documento. Los títulos nominativos tienen nombre, tienen registro y lógicamente tienen un endoso para pasarse de persona a persona, pero tiene que haber cambio de registro. En los dos, en el segundo, en el D2, que son los títulos de orden, tienen nombre de la persona, pero se transfieren por el simple endoso y entrega del documento. ¿Y qué es lo que no tienen? Registro. Ellos no tienen registro. Los títulos a la orden no tienen registro. Un ejemplo fácil de título a la orden es el cheque, porque tiene nombre la persona a quien se extiende, pero no tiene limitante, ¿verdad? No tiene registro, se entrega, se da el endoso y ahí estamos. Título al portador. Estos son aún más inseguros porque son los que se transfieren cambiariamente por la tradición o entrega y cuya simple tenencia legitima al poseedor. Un cheque, por ejemplo, al portador se convierte directamente un título que podría ser a la orden, lo podemos convertir al portador cuando giramos un cheque al portador, porque se transfiere cambiariamente por la tradición. Le voy haciendo cambio le voy endosando y cualquier persona lo puede tener, ¿verdad? No importando quién sea. Muy bien, vamos con la siguiente clasificación y es por su estructura. Pueden ser títulos causales, aquellos en los que la obligación o relación causal está íntimamente ligada al título. Por ejemplo, un certificado de depósito o un bono de prenda. Por ejemplo, en los bonos de prenda son títulos de crédito que se extienden y dan la calidad de que yo soy dueña o soy representante de un tipo de mercadería o de prenda, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un bono de prenda es una persona que vaya a una institución y que deje determinado, por ejemplo, veamos, deja un teléfono o deja un vehículo y le van a entregar este documento. Y este documento le hace a esa persona como relación causal que es dueña de esa mercadería, pero
de una vez genera la obligación, es decir, por ejemplo, que tiene que pagar para poder recuperar esa mercadería. Estamos hablando de títulos causales que expresan en sí la causa que lleva la generación de un título de crédito. Los títulos abstractos son aquellos que se desligan de la causa y funcionan sin ninguna conexión con el negocio o relación causal que le dio origen. Por ejemplo, un pagaré. Yo tengo a mi favor un pagaré, pero no tengo la obligación de decir por qué la otra persona me debe a mí ese dinero y por qué me va a pagar. Entonces, ¿yo puedo negociar ese pagaré? Claro que sí. Lo puedo negociar con otra persona y decir, mire, yo tengo a mi favor un pagaré de 50,000 quetzales, pero a mí me urge el dinero y yo le entrego a usted el pagaré, usted hágase cargo de recibir ese dinero porque es un pagaré a mi favor en 6 meses y yo necesito ahorita el dinero y de los 50,000 que me deben, usted deme 40,000 y usted se gana 10,000 quetzales en 2 meses que usted ya vence la fecha del pagaré. Entonces ahí hay un título abstracto porque desliga, es decir, el pagaré está elaborado, pero lo puede cobrar cualquier persona, no solo yo lo puedo cobrar, ¿verdad? Por el carácter del creador, pueden ser títulos públicos, que son los creados por el Estado y por las entidades públicas. Un ejemplo de estos títulos serían los bonos del Tesoro, porque son creados específicamente por el Estado o por entidades públicas y ahí nosotros pues nada que ver con estos, ¿verdad? Y los títulos privados, que son los que estamos estudiando, que son los creados por los particulares y son los que están establecidos dentro de nuestro Código de Comercio. Siguiente clasificación por la función económica. Pueden ser títulos de especulación, aquellos cuyo producto no es seguro, sino que es fluctuante. Por ejemplo, la bolsa de valores. No sabemos si va a mejorar o si no va a mejorar y al contrario, pues puede irse en relación a una muy baja el valor que tenga ese título. Por eso se llama título de especulación, porque vamos a comprar una acción, por ejemplo, y yo no sé, o voy a comprar una acción o una acción es dentro de una determinada bolsa de valores y no voy a saber si me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Y en tanto que los títulos de inversión son aquellos cuya renta está asegurada y está garantizada. Por ejemplo, los bonos, los certificados fiduciarios, las deudas, las hipotecarias, porque en estos títulos hay una inversión y yo definitivamente no lo voy a perder al contrario de un título de especulación, que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. En los de inversión, al contrario, tengo seguro al menos recuperar la inversión o el capital que se ha invertido dentro de determinada cosa. Cuando hablamos de la circulación de los títulos de crédito, se refiere a que el título de crédito está destinado a circular o a transmitirse de una persona a otra persona. Esa es la circulación de los títulos de crédito. Y veamos, por favor, vamos a irnos un poquito adelante. Muy bien, vamos a ver a partir del artículo 415. No, perdón, ahí no estamos. Ahorita les digo. Muy bien, estamos en el artículo 443 y estamos hablando también algo que tiene que ver mucho con lo que es la circulación de los títulos de crédito. Cuando hablamos de la circulación de los títulos de crédito, estamos hablando de cómo se va a ir cambiando y cómo vamos a ir recuperando, cómo vamos a ir viendo que entran en movimiento y en circulación esos títulos de crédito. Cuando hablamos de los títulos de crédito, hay varios títulos de crédito que tienen generalidades y dentro de esos están los que están, por ejemplo, en el 443 que les mencioné de nuestro Código de Comercio. Dice la letra de cambio puede ser librada. Ahí estamos hablando de las formas de circulación y también de las formas de pago. Puede ser librada a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Estamos hablando de la circulación de los títulos de crédito y el 443 habla de la forma en la que voy a recuperar después de que entran en circulación los títulos de los de crédito, tengo que recuperar. Y cuando se habla de la recuperación, tengo que tener a la vista muy bien el 443 que me gustaría lo remarque porque este lo vamos a estar utilizando en todos los títulos de crédito. Regulación en Guatemala de los títulos de crédito. En Guatemala
Los títulos de crédito están regulados por el Código de Comercio, que es el decreto número 270 del Congreso de la República de Guatemala, a partir del artículo 314 al artículo 385. Es decir, que ahí vamos a ir viendo todos los títulos de crédito, por favor. ¿Cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito? Elementos personales, es decir, las personas que van a intervenir dentro de la circulación y dentro del movimiento de todos los títulos de crédito. Me voy a detener acá. Todas estas personas que están acá en pantalla ahora no significa que van a estar en todos los títulos de crédito. Unos van a tener solo librador, librado, aceptante, otros van a tener un avalista, un avalado, un endosante, otros pues van a tener únicamente librador, librado y el endosante, por ejemplo, o el tenedor o el beneficiario, pero no van a tener todos. A cambio, hay otros títulos de crédito también que van a aparecer de acuerdo a la circulación, es decir, cómo van a ir moviéndose. Los títulos de crédito van a tener todas estas personas. Por ejemplo, un cheque, ese cheque de 5,000 quetzales que me entreguen a mí, yo voy y lo cobro a mi nombre, solo lo endoso, o sea, lo firmo en la parte del endoso a mi favor, y entonces yo estoy aceptando que se me haga inmediatamente ese pago por la institución bancaria y toda vez que haya disponibilidad de ese efectivo me van a pagar ese dinero. Ahí estamos hablando que la circulación fue muy corta, pero puede ser que yo reciba el cheque, lo entrego a otra persona, esa persona a otra, esa persona a otra, y estamos hablando ahí que intervienen varias personas. Entonces, no todos en todos los casos van a estar todos los sujetos, pero siempre vamos a tener unos que son los, más que todo el librador, librado, el tomador o el beneficiario. Vamos a ver quiénes son los sujetos que aparecen en los títulos de crédito. Y pongamos atención para no equivocarnos, porque después en la definición dice el librador, el librado, el aceptante. Entonces, tenemos que entender quiénes son los sujetos que intervienen en la circulación de los títulos de crédito. Primero es el librador. El librador le vamos a decir a la persona que en sí crea el título de crédito o la persona que da la orden de pagar ese título de crédito. Por ejemplo, el librador en un cheque es el dueño de la cuenta, porque él va a crear ese título de crédito y aparte le va a dar la orden al banco de que pueda pagar esa cantidad de dinero. Ese es el librador, la persona que va a crear ese título de crédito. El girado o el librado es el que recibe la orden de pagar esa cantidad de dinero. El girado o el librado es la que dice, ahora bueno, ya tenemos la orden del librador, ahora pues hay que cumplir y ese es el librado o el girado. Es el que recibe la orden de pagar. Inmediatamente, ¿quién sería? En el cheque, el librador soy yo con mi cuenta. El girado o el librado es el banco porque directamente recibe mi orden de pagar esa cantidad, es decir, toda vez que yo tenga disponible en mi cuenta, pues me tienen que hacer inmediatamente, tienen que cumplir la orden de pagar. El aceptante es el girado o librado, vean acá, el aceptante puede ser el librado o puede ser el girado, que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. Por ejemplo, el aceptante en un cheque, ¿quién es? Es el girado, ¿verdad? O el librado. ¿Por qué? Porque él acepta. Entonces el cheque, por ejemplo, librador yo, porque emito el cheque, librado el banco, está recibiendo la orden de pagar esa cantidad de dinero. El aceptante, el banco, también porque está haciendo, ¿verdad? Admite mediante su firma, dice la orden de pago a su cargo. Entonces tiene que hacer el pago. El tenedor, tomador o beneficiario es la persona o el legítimo tenedor que tiene derecho a cobrar el título. La persona a quien yo le entregué ese cheque para que lo fuera a cobrar al banco, ahí aparece una tercera persona, cuarta en este caso, que es el tenedor, el tomador o el beneficiario. Cuarto, pero tercera en físico, ¿verdad? Librador, gira el cheque, librado el banco, recibe la orden, aceptante el banco, dice muy bien, vamos a cumplir. El tenedor es el que lleva el cheque, la persona a favor de quien se está emitiendo esa orden de pago. El portador es el actual propietario o el exhibidor del título. El portador es la persona que la tiene en su poder. Así veámoslo tan fácilmente. El portador es la persona que tiene directamente su poder ese título de crédito. Ese es el portador. El avalista, ahí vamos a otro nivel de personas dentro de los títulos de crédito. El avalista es la persona que va a garantizar ese pago. Hay muchos documentos
En donde, por ejemplo, en los pagarés, cuando yo necesito que haya una avalista, es decir, una persona me va a entregar a mi favor un pagaré, pero yo necesito que me avale otra persona, es decir, bueno, y si usted no me va a pagar, ¿quién me lo va a pagar? Entonces tengo que estar seguro y esa persona, por ejemplo, consigue una avalista, que es la persona que va a garantizar en todo momento el pago. Y esa persona no me quiere cancelar a mí, pero como ahí está la avalista y el avalista entra dentro de los sujetos que están en los títulos de crédito, tienen la obligación también de cumplir ese pago. Y ahí lo vamos a ver cuando veamos la acción cambiaria, porque la acción cambiaria es el procedimiento que se utiliza para el cobro de los títulos de crédito cuando no se quieren cumplir con ellos. Entonces vamos a ver lo importante que es el avalista dentro de también los sujetos que intervienen en la circulación de los títulos de crédito. Y el avalado es la persona a quien el avalista le presta una garantía. Como estamos hablando del cheque, digamos, hay una persona que yo quiero que el cheque tenga aval, ahí vamos a ver más adelante, el aval es únicamente la firma que pone otra persona y se entiende que está avalando ese pago. Si mi cheque tiene un aval, una avalista y no me lo quieren cancelar, entonces ahí tengo yo derecho, ¿verdad?, a ejercitar el cobro. Y el avalado vengo siendo yo, si yo soy la beneficiaria en relación a recibir ese pago y pues yo estoy, y tiene avaliza, entonces yo me convierto automáticamente en una persona avalada. El endosante es la persona legitimada que transfiere el título mediante endoso. El endoso es la firma que colocamos normalmente nosotros, ¿verdad? Dentro de un título de crédito y le colocamos ciertos datos, por ejemplo, nuestro número de DPI, y se valdría inmediatamente así. No necesitamos hacer otro documento para que podamos endosar cualquier título. A propia orden, cuando una persona es librado y al mismo tiempo es beneficiario. Por ejemplo, yo quiero sacar una cantidad de dinero de mi cuenta, pero yo misma voy a hacer un cheque de mi propia cuenta a mi favor, que comúnmente hacemos cuando retiramos dinero. Entonces, hago el cheque, yo soy el librador, el girado o el librado es el banco, el aceptante es el banco, el tomador o el beneficiario soy yo y también esa propia orden, porque yo soy el librado y el beneficiario. Es decir, cuando hay una relación entre estos. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el endoso. El endoso en sí es una cláusula accesoria e inseparable en el que el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transcribiéndole el título con efectos limitados e ilimitados, dependiendo. Es una aclaración puesta en el título por la que el tenedor le transmite a otra persona el derecho incorporado en ese título de crédito. Endoso entonces significa en el dorso o en la parte de atrás del documento. Eso es el endoso. ¿Quiénes de nosotros no hemos realizado endosos? Díganme ustedes. La mayoría de nosotros pues hacemos endosos de cheques, de documentos, ¿verdad? Que van pasando de persona a persona y ese es en sí un endoso. ¿Cuáles son las características de lo que es el endoso? El endoso decimos que primero es un acto unilateral, porque pertenece únicamente a hacerlo al endosante, ¿verdad? A la persona que va a endosar. Es un acto escrito. ¿Por qué es un acto escrito? Porque debe constar en el propio título o en la hoja adherida al mismo. Dicha hoja se le llama complementaria, es decir, cuando ya no hay espacio o cuando no se puede hacer el endoso dentro del mismo título, se hace en una hoja adicional y a esa se le llama hoja complementaria. Es un acto cambiario también en el endoso que es propio y únicamente de los títulos de crédito, regulado específicamente para los títulos a la orden. Se tiene que ser a la orden. Recuerden que hay títulos nominativos, a la orden y al portador. Nominativo no se puede porque con el endoso no es suficiente traspasar el título, sino que tengo que hacer un cambio de registro. Pero para los nominativos sí, y aún también para los al portador, ¿verdad? Entonces es un acto accesorio, solamente existe, es un acto cambiario, dijimos en el D, es un acto accesorio, solamente existe si hay un título de crédito que va a transferirse. Si no hay título, entonces no hay endoso, lógicamente. Es un acto incondicional, es un acto puro y simple. Las condiciones se tienen por no puestas. Es decir, que no hay algo que yo le pueda anotar puedo endosar, pero con la condición de tal, no.
es un acto incondicional. Es un acto indivisible. No se puede dar el endoso parcial. Es nulo si no se da completo. Es decir, que el endoso no puede darse en una parte y en otra parte no, sino que es un acto indivisible. Y por último decimos que es un acto que para producir efectos se necesita la entrega del documento. Aparte de la firma, tengo que entregar el documento, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando en relación a que estoy realizando un endoso. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? El endoso primero debe constar en el título mismo o en la hoja que dijimos que se le diere a él y llenará los siguientes requisitos. Los requisitos del endoso primero es que es el nombre del endosatario, la persona que está firmando, que está haciendo el endoso, la clase de endoso, el endoso puede ser en blanco, cuando no aparece a favor de quién o por qué motivo. Puedes decir en propiedad, le ponemos ahí una vez endoso en propiedad. Cuando veamos los títulos, más adelante vamos a ver cuáles son estos. Endoso en garantía, que se va a quedar en garantía, ¿verdad? Para otra cosa. En procuración también, es decir, que se está haciendo en nombre de otra persona, posterior al vencimiento. Cuando se habla posterior al vencimiento es que ya ha pasado la fecha de vencimiento de un título y se hace el posterior endoso. Es posterior al protesto, cuando hablamos, si es un título también es un endoso posterior al protesto. El protesto es un acto notarial, ¿verdad? Es un acto notarial en el cual se deja constancia de la negativa de pago de aceptación de determinado título de crédito. Ya la vamos a ver. Es interbancario, también puede ser otra clase de endoso, el interbancario, por recibo, el lugar y la fecha y también la firma del endosante de la persona que firme a su ruego en su nombre. Estos son los requisitos que deben llenarse para realización de un endoso. Prácticamente estamos hablando que se tiene que poner el endoso y si no se pone, pues se entiende que es un endoso en blanco, que es la simple transacción. Aparte debe llegar el lugar y la fecha y la firma del endosante de la persona que firme a su ruego en su nombre. ¿Cuáles son los elementos personales del endoso? Vamos a ver que primero es la persona que transfiere el título. Ese es el endosante, el que entrega el título, ¿verdad? Que transfiere. Y el endosatario es la persona a quien se le transfiere ese título o a la que recibe ese derecho. Ahí estamos hablando de los elementos personales de los títulos de crédito. Clases. Primero, que regular, pleno, completo, traslativo. Se transfiere a la propiedad del título. La primera clase, entonces, del endoso es que puede ser regular. También otro nombre es que es pleno, completo, traslativo. Y lo que hacen estas clases es que se transfiere la propiedad directamente del título de crédito. Puede ser irregular o limitado. Son los que presentan un fallo en los efectos del endoso. Por eso se dice que es un endoso irregular, irregular o ilimitado. Limitan sus efectos si son endoso en procuración o apoderamiento, que lo que hace es que solo autoriza al interesado para realizar actos de conservación y ejercicio del derecho en interés siempre del endosante. El endoso en garantía, que consiste en dar al título en garantía prendaria de un crédito. Se debe expresar con las cláusulas en garantía. De una vez debe decirse ahí endoso en garantía. Y las especiales, que son endoso en blanco, la firma únicamente el endosante, el endoso posterior al vencimiento, endoso posterior al protesto, y esto los tenemos ejemplificados desde el artículo 429 hasta el artículo 433 de nuestro Código de Comercio. Entendiendo directamente que el endoso, vamos a entender nosotros que el endoso en sí es prácticamente la entrega de un título de crédito que teníamos nosotros a nuestro favor. Dijimos que no todos los títulos de crédito se pueden endosar, pero los que se pueden endosar, entendámoslo así, como la forma en la que yo le voy a entregar el título de crédito que está a mi favor a otra persona, y lo que tengo que hacer, pues colocar mi nombre, colocar en mi firma la fecha, el lugar y la fecha, y pues ahí estamos en relación a eso, ¿verdad? Ese sería un endoso. Vamos ahora a hablar de lo que es el aval. El aval lo tenemos en el artículo 400 de nuestro Código de Comercio.
El aval, quizás nosotros no tenemos una definición muy clara, pero tenemos directamente la idea de lo que es el aval, ¿verdad? Es una persona que está garantizando, ¿verdad? Que está diciendo, bueno, que él garantiza ese pago o el cumplimiento de determinada obligación. Es el acto jurídico unilateral. El aval no es bilateral, sino que es un acto unilateral, es decir, que únicamente él es el interesado, es un jurídico unilateral. Escrito es un acto jurídico único y también dice que es escrito por el propio título del crédito. El mismo, ¿verdad? Que es que se escribe o se hace anotar ahí. No se puede hacer en otro lado, sino se hace directamente en donde está el título de crédito. En el que una persona, y a esa persona le vamos a llamar avalista, garantiza el pago del mismo obligándose de manera autónoma. Y estamos hablando de la definición del aval, ¿verdad? Ese es un acto, es una firma que se le da. Características del aval, primero que es un acto propio únicamente de los títulos de crédito. Eso es un aval. Es un acto escrito. Tiene que ser siempre, el aval en Guatemala es un documento o es una acción que se hace de forma escrita. Es un acto de constancia en el documento o en la hoja a la que se adhiere. Es un acto de constancia en el documento o en la hoja a la que se le adhiere. Es un acto incondicional porque se permite que sea por la totalidad o parcialmente del importe del título, pero no está sujeto a ninguna condición. No puede ponerse que se va a avalar si pasa ciertas cosas y si no, no. Es un acto puramente incondicional. Decimos también que el aval es un acto accesorio. Debe existir previamente un título para que pueda existir el aval. Es decir, que cuando hablamos de que es un accesorio, vamos a ver que, recuerdan ustedes que el endoso, por ejemplo, era no accesorio, sino que era principal, porque se tiene que hacer dentro directamente de los títulos de crédito. Pero este es un acto accesorio. Debe existir primeramente ese título, verificarse, ¿verdad? Y después de eso, entonces ya se puede proceder a hacer el aval. Es un acto informal. Si bien la ley establece que el aval deberá constar en el título o en hoja adherida con la expresión de la denominación aval u otro equivalente, también establece que cuando no se le puede atribuir, es decir, existe una firma pero no sabemos de dónde viene, entonces dice a una sola firma puesta. Otro significado se tendrá por aval. Es decir, que cuando no tenga otro significado, por ejemplo, que se entienda que no es un endoso, entonces si está la firma puesta, vamos a entender que ese título de crédito está avalado. Por eso dice, es un acto informal. Si bien la ley establece que el aval deberá constar en el título o en hoja adherida con la expresión de la denominación aval u otro equivalente, también establece que cuando no se le puede atribuir a la sola firma puesta otro significado, se tendrá por avalado. Es decir, que si existe, yo firmo algo, por eso es mucho cuidado cuando nos ponen a firmar en algún lugar y lo hacen a veces cuando se inicia una relación de trabajo o una relación laboral y dicen, bueno, firme todo esto en blanco, no está bien, ¿verdad? Porque debemos entender qué es lo que se está firmando y vean la responsabilidad de colocar una firma en un lugar en donde no tendrá otra interpretación que se convierte en un avalista. ¿Quiénes son los elementos personales del avalista, verdad? Del aval. Primero, el avalista, que es la persona que escribe la fórmula del aval o pone su firma en el título de crédito en forma expresa o tácita. Cuando no se le puede atribuir otro significado, garantiza que en todo o en parte el pago de un título que contenga la obligación de pagar. Ahí estamos en relación a lo que es el avalista. Y ahora vamos con el avalado. El avalado es la persona que recibe ese beneficio del avalista, ¿verdad? Es la persona por la cual se presta el aval. En el aval debe indicarse el nombre del signatario por el cual se presta el mismo. De lo contrario, se entienden garantizadas las obligaciones que liberen el mayor número de obligados. El elemento objetivo del avalado lo constituye la suma garantizada
La ley permite la garantía total o parcial de cualquier título de crédito. Y ahí estamos los artículos que ustedes deben analizar muy detenidamente para poder ampliar sus conocimientos en relación a lo que es el aval. Función económica, ¿qué es la función económica? Es garantizar el cumplimiento de una obligación contenida en un título de crédito. Es una función económica. La naturaleza jurídica del avalista y del avalador. Tiene la naturaleza jurídica de una garantía, ya que es una fórmula de la que se vale el beneficiario para asegurar un derecho en caso de incumplimiento de una vez, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a que la naturaleza jurídica en sí es la forma de cómo cumplir, de cómo respaldar la obligación que se tiene, ¿verdad? Sino en ese momento, pues que se dé el valor importante a la firma de esa persona que está haciendo aval. Es considerado una garantía objetiva, ya que no se garantiza que el avalado pagará, sino que el título será pagado, de acuerdo a lo que es la autonomía, la literalidad de los títulos de crédito. El aval no se da a favor de persona determinada, sino en sí que se entrega a favor del título. En caso de que no se indique el nombre de la persona a favor de cual se dio el aval. Esto está en el artículo 404 de nuestro Código de Comercio. Hablamos ahora sobre lo que es el protesto. El protesto en sí, antes de leer todas las diapositivas que tengo acá, vamos a entender que el protesto se da cuando una persona no, o cuando hay un título de crédito, pero no se me quiere aceptar y no se me quiere pagar. Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy y pago a la ventanilla, muestro el cheque y se me dice no se le puede pagar porque definitivamente pues no tiene fondos. No tiene fondo, nos dicen, es decir, que no hay efectivo, no hay efectivo en la cuenta para retirar esa cantidad de dinero. Y entonces ese es el caso. Ahora, ¿cómo sería el protesto en ese caso? El protesto surge, y vamos a ver con los cheques más adelante, cuando se coloca el sello, ¿verdad? O la nota de la cámara en donde se hace constar de que no se está pagando, ¿verdad? Se está rechazando. Y ese en sí es el protesto. Cuando yo quiero que ese título de crédito que no me quieren pagar, se me pague. Y entonces tengo que realizar este trámite que se llama protesto. El protesto en sí dice que es un acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento de una letra de cambio, de un cheque o de un pagaré. Ese es el protesto, etcétera, dice acá, porque hay otros títulos de crédito. Acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago. Voy yo con el notario y le digo, fíjese que yo pagué en la ventanilla con este cheque y me dijeron que no tenía fondos. Entonces, mire que yo ya le hablé a esta persona y no me quiere hacer efectivo el dinero, cambiarme el cheque o darme el efectivo, algo y no quiere hacerlo. Entonces, el notario tiene que realizar el protesto. Me constituyo yo directamente como notaria en la empresa de banco, en la empresa bancaria, y le acompaño a la persona hasta escuchar directamente de él, la persona que está en la ventanilla y que me debería hacer efectivo el pago de ese dinero. Le escucho directamente yo cuando dice que no tiene fondos, nos dice, ¿verdad? No hay disponible efectivo para hacer el pago de ese dinero. Eso es a lo que se le llama entonces protesto. Regreso yo o ahí mismo voy llenando mi acta notarial, ¿verdad? Y lo hago valer, que hay protesto, es decir, tiene que haber algo de antecedente que se haga saber y que tenga legalidad para decir que yo me constituí a hacer efectivo el cobro de ese título de crédito y que no me lo quisieron cancelar. Artículo 399, protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto. El protesto entonces es ese acto, ¿verdad? Por medio del cual se debe hacer constar que no se me está cancelando o los derechos no se me están otorgando en relación a
el cumplimiento de un título de crédito. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo. Se inscribe en el mismo, escribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalencia. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Y esto lo vamos a ver en la acción cambiaria, en la vía de regreso, la vía directa, vamos a ver. Pero la prueba de la falta de presencia oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos van a ser siempre a cuenta de él. Entonces, ese protesto es el acto, ¿verdad? Que se hace. Un ejemplo de un acto notarial de protesto, porque el protesto es el acto, no es un procedimiento, sino es el acto que estoy haciendo. No en sí es, como les dijeron, el documento no se llama protesto, sino es el acto que yo estoy haciendo y que debo dejar plasmada cuando se me solicita dentro de un acta notarial. Resulta entonces, llegan a la oficina con ustedes y dicen, mire, fíjese que yo necesito pagar, que me paguen este cheque, pero no tiene fondos y necesito cobrarlo. Entonces, le vengo a requerir sus servicios para que usted me ayude. Bueno, vamos a acompañarlo al banco y vamos a hacer el acta para hacer constar el protesto. Y esa es la que tenemos acá en pantalla. En la ciudad de Guatemala, por ejemplo, el que se hoy 14 de agosto del año 2022, siendo, por ejemplo, bueno, pongámosle 15 porque es día inhábil, ¿verdad? Aunque ahora los bancos pues también están en domingo. Entonces, siendo, por ejemplo, las 9 horas, yo y coloco mi nombre, ¿verdad? Margaret Sofía Chocolán Mejía de Funes, notaria, soy requerida por la señora Juana Matilde Pérez López con el objeto de protestar la letra de cambio, o puede ser un cheque o algo, pero en este ejemplo está la letra de cambio que copiada literalmente dice, y copio el título de crédito que se trate, si es cheque, si es pagaré, si es letra de cambio, si es factura cambiaria, todo, ¿verdad? Para el efecto me constituí en la residencia situada en la Segunda Avenida 2-2 de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Dice acá, ¿verdad? El lugar en que la letra debe ser aceptada o pagada. Recuerdan que en los títulos dice, ¿verdad? Que tiene que ser el lugar en donde va a ser pagada. En la citada dirección fui atendido por el señor, por ejemplo, Juan Antonio López López, librado de la letra transcrita anteriormente, incluso podría ser, a quien le requerí la aceptación o el pago en su caso. La aceptación es que la persona diga, sí, es cierto, voy a cancelar, pero no en este momento, sino por ejemplo en 15 días, cuando la letra de cambio o ese documento sea pagadero a 15 días de vista. Ahí vamos a explicar eso un poquito adelante. Entonces, ya está vencido, ya aquí cuando yo hago el protesto se entiende que ya ha vencido la fecha del cumplimiento de la obligación y por eso pues tengo que hacer protesto. Dice librado de la a quien le requerí la aceptación o el pago en su caso de la letra de cambio que creó en su contra el señor, y pongo el nombre de mi cliente, ¿verdad? Manifiesta el requerimiento que no manifiesta el requerido, sería ahí, que no acepta o también que no paga letra transcrita porque y manifiesta. Si en caso no lo quiere hacer, recordemos que los notarios tenemos fe pública y si no quiere hablar, pues nos constituimos que no le aceptó ni le pagó y ya, ni necesitamos que nos explique. En consecuencia, queda protestada la letra por falta de aceptación, es decir, no la aceptó y si es por falta de pago, no la pagó. El acta que autorizo consta en esta única hoja y podemos agregarle más. Este ejemplo pues está un poco corto, pero es muy efectivo para que entendamos el fondo de cómo debería ir, ¿verdad? Le di lectura al contenido de la misma al señor tal y tal, quien enterado se negó a firmar, dándola por terminada a las 10 horas con 30 minutos en el lugar y fecha inicialmente indicados, la que es firmada, sellada por mí, ¿verdad? Y ahí estamos, no necesitamos que nos firmen, tenemos fe pública, si quieren firman, si no, no. Nosotros tenemos que hacerlo. Y de acuerdo a ello, en paréntesis, debemos ser muy respetuosos, por favor, compañeros. Cuando redactemos tipos de documentos, cualquiera que sea, en calidades de notario, recordemos que dice el Código Procesal Civil y Mercantil que producen fe y hacen plena prueba, salvo que sean redarguidos de nulidad y falsedad. Pero en todo caso, lo que dice el documento extendido por notario se tiene por cierto. El protesto, entonces, decimos que es un acto notarial de naturaleza formal
que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título, el valor o el título de crédito, ¿verdad?, se presentó oportunamente para su aceptación o pago y la negativa por el librado o el aceptante según sea el caso. ¿Cuáles son los requisitos formales del protesto? Primero, que se suscribe en un acta notarial, como lo vimos antes. En el acta se reproducirá literalmente todo cuanto conste en el documento que se protesta, todo lo que tiene anotado. Se hará constar el requerimiento de pago o de su aceptación del título de que se trate. Se hará constar también los motivos de la negativa de la aceptación o pago y debe constar la firma de la persona con quien se practique la diligencia o la indicación de la imposibilidad de firmar o de su negativa. Debe constar la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del notario que está autorizando. Y por último, el acta debe ser protocolizada por el notario. Recuerden ustedes que es protocolizar, es meter adentro el protocolo y hacer mi acta de protocolación. Eso es uno de los documentos. Ustedes están viendo ahorita notariado. Recordemos que son extra, o sea, que son documentos que se tienen que protocolizar, que se tienen que agregar dentro de nuestro protocolo. Si yo no quiero hacer el protesto, ¿de qué otra forma puedo hacer el reclamo del pago de ese título de crédito? Ahí vamos a hablar de las formas de sustituir al protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto. 399 y 471 del Código de Comercio. Una disposición expresa de la ley está contenida en el artículo 483 del Código de Comercio, que establece que si la letra de cambio se presenta por conducto de un banco, la anotación respecto de la negativa de la aceptación o del pago valdrá como protesta. ¿Qué significa eso? Paso yo a la ventanilla y me ponen, ¿verdad?, que no tiene fondos, entonces me ponen un sello. Por eso dice presentarse por conducto de un banco, la anotación de ese banco de que no tiene, de que no puede ser aceptada por falta de fondos o por falta de disponibilidad. Entonces, ese sello que tenemos ahí sustituye directamente al protesto. Este sello sí sustituye al protesto. Ahí estamos, debemos ver esto. Es lo que podemos hacer. Entonces, en un cheque, no en otros, pero en el cheque, ese sello que se pone de la Cámara de Compensación, por ejemplo, cuando mandamos un cheque y de otro banco y viene con el sello ese sello puede sustituir al protesto, es decir, ya no necesito suscribir un protesto. Clases de protesto antes del vencimiento. Cuando se habla de antes del vencimiento puede ser porque no se acepta, es decir, me lo tenían que aceptar y lo presenté hace un mes, no me lo aceptaron, por aceptación de cantidad menor, es decir, bueno, no son 5,000, son 2,000, esa es una aceptación de cantidad menor, por aceptación tachada, es decir, no, esa no es, ¿verdad? Sino que es por otra cantidad. De mejor seguridad, es decir, que cuando se habla de una clase de protesto de mejor seguridad, tiene que ver con que no necesito entregar yo otro documento para que pueda surtirse o que se pueda entender que tiene validez ese protesto. Posterior al vencimiento, puede ser por pago parcial, es decir, que tengo que protestar porque no se me pagó la cantidad que era, sino una cantidad menos, y por falta de pago cuando se acepta, pero no me lo están pagando. ¿Cuáles son los efectos que produce el protesto? Primero, que produce un probatorio de la presentación en tiempo y de la actitud del requerido. Presentación en tiempo de que yo se lo requería a tiempo el pago y la actitud del requerido que no lo quiere hacer efectivo. Dos, el efecto conservatorio, de los derechos nacidos del título, es decir, que se conserva dentro de ese título sus derechos. Y el efecto constitutivo de la mora del obligado y el derecho al cobro de intereses. Al momento, la fecha en la que termina o tiene vencimiento un título de crédito es suficiente para que yo no necesite ir y decirle a un juez, decirle a alguien que hay mora. No, a partir inmediatamente y automáticamente, a partir de que tiene un vencimiento, fecha de vencimiento, un título de crédito, a partir de ahí en adelante, pues definitivamente entonces hay el pago de mora.
el pago de mora. En mercantil así es, en civil no, el civil tiene que saber el juez primero y decir si hay mora. En cambio, mercantil, desde que no se me paga, incluso antes que nunca llegue a un tribunal ese título de crédito, de todos modos hay una mora que ya está corriendo. Estas son las lecturas obligatorias para la clase de la semana número 7, compañeros. Los títulos de crédito, vamos a leerlos desde el 385 al 654 en nuestro Código de Comercio y vamos a leer la Ley de Propiedad Industrial y la Ley del Organismo Judicial, que vamos a trabajar. La Ley de Propiedad Industrial, ¿se acuerdan que tengo pendiente trabajarla con ustedes? Y también vamos a repasar algunos procedimientos de la Ley del Organismo Judicial en una de estas semanas. La próxima semana no tenemos clases todavía, tenemos hasta la siguiente. Permítanme corroboro por ahí o alguien que me diga, pero tengo entendido que no tenemos clases la otra semana, es decir, que la otra semana vamos a recibir el contenido de la semana número 7, ¿verdad? Quiero ver acá. Vamos a ver entonces, derecho mercantil, tenemos el 28. Hoy estamos 14, entonces tenemos hasta dentro de 15 días a las 3:30. La próxima semana entonces sí tenemos clase, pero el examen va a venir sobre la semana 1, 2, 3, 4, 5 y la semana 7 que vamos a recibir la clase el otro domingo no entra en el primer parcial, sino que el contenido de la semana 7 entra hasta el segundo parcial, ¿de acuerdo? Entonces la otra semana nos vemos, compañeros, y después tenemos exámenes. Quiero regresar con ustedes para ver si todavía me da tiempo a tener un poquito de responder algunas interrogantes que tengan ustedes para, vamos a ver, para ver que tengo bastantes. Ay, gracias, compañeros. Miren que yo a veces, como comparto pantalla y todo, entonces no me doy cuenta a veces que ustedes me escriben y que me indican que no tenía al inicio un buen audio, pero me disculpo. Gracias porque ustedes me escriben acá y ahora sí ya, pues voy a ponerle mucha atención a esto. La señal ya está bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería el fundamento de las características de los títulos de crédito? Bueno, vamos al 385 así rápido, compañeros. Y vamos a ir viendo, fíjense que cuando nosotros hablamos de las características de los títulos de crédito, yo, por ejemplo, cuando fui a mi examen, ¿verdad? Yo me aprendí ¿cómo sería un acróstico? Unas siglas o no sé cómo, pero yo me aprendí FILALAC, ¿verdad? Cuando hablo de formulismo, incorporación, literalidad, autonomía, abstracción, legitimación, circulación, me aprendí todas esas características de los títulos de crédito. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de así rápido, ¿verdad? Dice son títulos de crédito, los documentos que incorporan un derecho literal, ahí estamos hablando de la literalidad como característica, autónomo, hablamos de la autonomía, también cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente, ahí estamos hablando también en relación a la literalidad, al formulismo, estamos hablando ahí. También hablamos, los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles, ahí estamos hablando de su naturaleza jurídica. Recuerden que de la circulación, por ejemplo, el último que tenemos de circulación, nos vamos a la ley de circulación de los títulos de crédito, cómo circulan, ¿verdad? Cómo entran y los sujetos que entran en circulación. Entonces, tenemos que ir viendo cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del numeral 3 del artículo 386 que habla los derechos que el título incorpora, ahí estamos hablando de lo que es el formulismo como característica de los títulos de crédito. ¿Qué otro podríamos ver? Ir analizando cada uno la autonomía la podemos encontrar en el 394, cuando se dice, ¿verdad?, que firmas falsas o de personas imaginarias, cuando habla de que no pueden aparecer ciertos datos, ahí estamos hablando de la autonomía, ¿verdad?, de los títulos de crédito. Entonces, podemos ir dentro de varios artículos, vamos a encontrar cómo es que los estudiosos de nuestro derecho mercantil guatemalteco han encontrado dentro de muchas cosas que tienen, han encontrado las características de los títulos de crédito. Yo les animo siempre, compañeros, que busquen, y aprovecho para decir el nombre otra vez porque hay unos compañeros que me lo pidieron,
hay el libro que estamos utilizando, los libros que estamos utilizando es el tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del doctor René Arturo Villegas Lara, Derecho Mercantil Guatemalteco. Por favor, cómprenlo, esos son libros que les van a servir. Vean ustedes que están estudiando estas fases, no únicamente para salir de abogados, sino para ser abogados competitivos, que eso es lo que nos prueba ya, ¿verdad? Entonces, por favor, lean y ustedes con esto van a agotar mucho y van a entender mejor las clases que estamos acá. Vamos a ver diapositivas. Tenemos exámenes. No, la otra semana no hay examen, compañera, es hasta dentro de 15 días. Sin asunto, fecha de parcial hasta dentro de 15 días, que es el 28, compañeros. Estoy tratando de ingresar y no puedo, dice, pero miren, ahí sí no sé, compañeros, y de todos modos la otra semana tenemos examen, no es examen, la otra semana tenemos clase, semana 7, pero no entra en contenido de examen, ¿verdad? Sí, el primer parcial es el 28 de agosto. Es el 28 de agosto, por lo tanto la otra semana tenemos clases, pero entra solo semana 1, 2, 3, 4 y 5. Para el cobro de mora. Oh, muy buena pregunta. Marvin Gustavo dice, ¿hay un fundamento legal para el cobro de mora o intereses en caso de cheque protestado? Claro que sí, compañero. Cuando veamos los títulos de crédito en específico, vamos a ir viendo cada uno. Además, cuando usted estudie o conmigo, vamos a estudiar el último libro del Código de Comercio, que son las obligaciones mercantiles, y vamos a compararlas con las civiles. Les voy a dar todos esos fundamentos. Por eso es que es mejor, mire, cuando hay la falta de pago de un cheque, la mayoría de notarios, cuando les van a requerir una asesoría, lo quieren ingresar como estafa mediante cheque. Es en la manera penal, y como se va directamente hacen al tribunal, ¿verdad? Tenemos que hacerlo mediante querella y todo eso. Entonces, pues se logra el pago del cheque, pero se recomienda eso cuando es un cheque de una cantidad que represente, porque se va a obtener, esperemos así, si nos va bien el proceso, se obtiene el pago de ese cheque porque la persona prefiere y no que irse por condenado por ese delito, pero no se obtiene el pago de las moras cuando se transmita por la vía penal. Pero cuando ejercemos la vía mercantil, es decir, cuando hacemos el cobro de ese cheque mediante la acción cambiaria, ¿verdad? Que es un trámite que vamos a aprender acá. Entonces sí podemos lograr el pago de las costas, de la mora, desde el mismo momento que hubo prueba o del vencimiento, ¿verdad? Por eso les digo así rápido, los cheques dice uno, le voy a dar un cheque prefechado a 3 meses. Esos cheques no existen, no debieran existir. Nosotros en común acuerdo hemos entendido que es un cheque prefechado. Me dan un cheque con fecha 15 de septiembre y yo sé que lo tengo que pagar hasta el 15, cobrar hasta el 15 de septiembre. Pero legalmente en nuestro Código de Comercio, cuando estudiemos los cheques y sus clases, vamos a ver que los cheques, por ejemplo, son pagaderos a la vista. Es decir, yo lo pongo a la vista y me tienen que pagar en ese momento. Hay otros que son pagaderos a cierto tiempo vista. Por ejemplo, lo pongo a la vista y 30 días vista. Entonces, lo pongo hoy a la vista y tengo 30 días para cobrar. Entonces, eso va a depender mucho de la forma en la que venzan cada título de crédito y eso lo vamos a ir viendo despacio. Recuerden que ahorita estamos viendo únicamente lo general de los títulos de crédito. Gracias, compañera Caro. Ya ahorita se las envío y aquí la voy a tener cerquita para ver. Diapositivas, claro que sí, compañero Luis. Ahorita les respondo, compañeros. Diapositivas también. A los que les envíe diapositivas, hagan el favor de compartirlas, compañeras, porque me da mucha pena que a veces no logro responderles a todos. Pero si usted tiene compañeros y los conoce, envíenlas, por favor, ¿verdad? Entonces, compañero Marcos, también diapositivas. Eh, dice, disculpe, abasto sería como fiador. El avalado sería, ¿verdad? No sería, dice, disculpe, abasto sería como fiador, gracias por, me imagino que me quiso escribir avalado, ¿verdad? O el avalista. Sí, definitivamente es como un fiador, solo que en civil le vamos a, y es exactamente lo mismo, justo, ¿verdad? Qué bueno que entendemos así. El fiador se utiliza en el campo civil y en lo mercantil le llamamos un avalado o un avalista, que es la persona que se responsabiliza por otra.
y en nuestro lenguaje civil le vamos a llamar fiador, pero sí hace las mismas que un fiador, ¿verdad? Clase de la 1 a las 5 de seguro. No se puede descargar de la plataforma. Dice video clase semana 2 no se puede descargar de la plataforma. Bueno, compañeros, si ustedes me dicen de los videos eh, de la compañera que les graba a ustedes vean sus videos, ¿verdad? Vean sus videos porque la universidad les facilita este recurso. De hecho, yo mis clases las hago en base a la compañera que grabó previamente unos semestres mercantil, pero ya tengo yo en varias oportunidades trabajando esta fase y entonces ustedes vean su video, pero guíense por favor de mis clases y de mis diapositivas, por favor, para exámenes. Diapositivas, 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 diapositivas. Entonces, yo me pongo al día con diapositivas con ustedes, compañeros. Oye, voy a tratar de ver esto. Vamos a ver, tenemos examen, ¿no? Endoso, quiero ver esta pregunta. Las clases de endoso que presentó son otras aparte de las reguladas en el 425 del Código de Comercio. Por eso dijimos que ahí era una clasificación doctrinaria y la clasificación doctrinaria se apega a nuestra legislación, ¿verdad? Pero la hace muy, ¿cómo le dijera yo? Cuando hablamos de la doctrina, recuerden ustedes que la doctrina nos ayuda a entender la legislación. Entonces, pero las legales son las que debemos nosotros manejar y también debemos de conocer cuáles son las doctrinarias, pero sí son las que están acá, ¿verdad? Entonces son aparte, pero usted debe apegar cada una de esas, están dentro de nuestro código, solo que no en esa clasificación como las vimos, ¿verdad? Por ejemplo, los seriales, los títulos de crédito seriales los habla nuestro código, pero los habla los seriales en un lado y los únicos en otro lado. En cambio, el doctor, pues lo que hace es una unión de todo lo que está en general en nuestro código y hace una clasificación doctrinaria importante para entender mejor los títulos de crédito. Dice, solo he tratado de ver los videos en vivo, tal vez me pudiera agregar al grupo. Ok, compañero. Vamos a ver entonces. Yo tengo entendido que mi clase queda grabada. De hecho, yo la grabo, entonces tengo entendido que ustedes la pueden volver a ver en cualquier momento, ¿verdad? De hecho, creo que eso es el motivo por el cual hay a veces pocos estudiantes en línea y los demás, por ejemplo, a veces hay 1000 estudiando la fase y tengo, por ejemplo, solo 300, 200 en el domingo en vivo. Entonces, pienso que porque entre semana vuelven y ven la clase. Espero que sea así. Ok, compañera Jessie. Ahorita le envío yo el link. Y muy bien. Sí, compañero, quizás compañero Freddy tiene razón en relación a ese juego que hice de los títulos de la base de los títulos de crédito, pero al final por eso le quedan ahí en la semana número 3, dice del 385 en adelante para los títulos de crédito, pero no es hasta todo eso, ¿verdad? Lo importante es leer lo de los títulos de crédito para esta semana. Bueno, compañeros. Entonces, los veo la próxima semana en relación a este mismo horario. Yo creo que ustedes te empiezan ya clases a las 5 y ya le he robado 3 minutos a otro compañero. Diapositivas, 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 igual las diapositivas. Ah, bueno, el video 2 de mi clase. Bueno, me imagino que en estos días les irán ya a habilitar los links para poder descargar los videos, porque yo los grabo todos y los suben, porque yo tengo aviso en el correo cuando abren el correo pero tengamos paciencia en todo esto, compañeros. Y si ustedes están pendientes de recibir clases, cada domingo yo no creo que tengan problemas en los exámenes. Diapositivas, diapositivas, muy bien. Diapositivas, muy bien, compañeros, entonces ahí vamos. Y a los que les envíe, por favor, compartan, ¿de acuerdo? Entonces, que tengan una buena tarde, compañeros, y nos vemos la próxima semana.